Para nuestro 10º aniversario, mi marido me estaba preparando una sorpresa. Te va a regalar un coche, te lo digo yo, me aseguraba mi madre. Y en el punto álgido de la velada, mi marido cogió el micrófono y pronunció: «Queridos invitados, he aguantado 10 años, pero mi paciencia se ha acabado. Todos estos años no te he amado a ti». Y en ese momento apareció su amante. Todos los invitados se quedaron en silencio, pero mi madre de repente soltó una carcajada. Cuando Carolina Méndez conoció a su esposo Alejandro Torres, él no tenía nada. Acababan de terminar la universidad y empezaban su camino desde cero. Y solo 3 meses después, celebraron su boda, ya que Carolina se quedó embarazada. Fueron sus padres quienes insistieron en la boda. Alejandro trabajaba sin descanso en 2 empleos, y en cuanto tuvo la más mínima oportunidad de arriesgarse, lo hizo. Ahora tenía su propia empresa, en la que su esposa también había invertido un gran esfuerzo. Carolina le ayudó desde el principio a gestionar el negocio. Lo orientó, le dio consejos y nunca se equivocó. Pero nunca pudo imaginar que algún día él la trataría de una manera tan humillante. Carolina colocó el último plato en la mesa y dio un paso atrás, contemplando el resultado de sus esfuerzos. El mantel blanco, comprado para la Navidad pasada, armonizaba perfectamente con las servilletas azules. En el centro de la mesa humeaba un guiso de ternera con champiñones, el plato favorito de Alejandro. Al lado había un cuenco con ensalada, pan recién cortado y una jarra de zumo. La cena resultó ser casera, acogedora, tal como ella siempre se esforzaba por hacerla. Se pasó una mano por el pelo, arreglando un mechón rebelde, y miró el reloj. Alejandro debía llegar de un momento a otro. Afuera, el crepúsculo se espesaba, y las luces de las farolas urbanas se encendían una tras otra a lo largo de la calle. Desde la habitación de la niña se oía una voz apagada. Valentina estaba viendo unos dibujos animados. La cerradura de la puerta de entrada hizo clic. Carolina se giró y vio a su marido. Alejandro parecía cansado. Tenía ojeras bajo los ojos. La corbata estaba aflojada y la chaqueta colgada descuidadamente del brazo. Él le hizo un gesto de saludo con la cabeza y se dirigió al dormitorio para cambiarse. «La cena está lista», dijo Carolina en voz baja, siguiéndolo con la mirada. «Ahora voy», se oyó desde el dormitorio. Se sentó a la mesa y esperó. Sus dedos jugueteaban mecánicamente con el borde de una servilleta. ¿Cuántas noches así había habido en el último año? Había perdido la cuenta. Alejandro llegaba tarde, comía en silencio o respondía con monosílabos, y luego se encerraba en su despacho para terminar unos papeles. A veces, a Carolina le parecía que vivían en el mismo piso, pero en mundos diferentes. Alejandro regresó unos minutos después, ya con ropa de casa. Se sentó enfrente, asintió agradecido y empezó a servirse la comida. Carolina lo observaba, intentando encontrar el momento adecuado para hablar. Había ensayado esas palabras todo el día, repasando diferentes versiones en su cabeza. «¿Qué tal el trabajo?», empezó con cautela. «Normal». Alejandro masticaba sin levantar la vista. «Hoy nos hemos reunido con nuevos inversores, una línea de negocio prometedora». «Eso es bueno». Carolina hizo una pausa. «Alejandro, quería hablar contigo de algo». Él levantó la vista, esperando que continuara. «Cariño, quizás deberíamos tomarnos un descanso del trabajo». La voz de Carolina sonaba suave, con notas de preocupación. «Llevas un año sin vacaciones». «Ni una. Incluso los fines de semana estás constantemente con el teléfono o el ordenador, y nos apetece ir a la playa. Vámonos una semanita. Descansaremos, te relajarás, tomarás el sol, y luego volverás al nuevo proyecto con fuerzas renovadas». Alejandro bajó el tenedor y se recostó en el respaldo de la silla. En su rostro apareció esa sonrisa condescendiente que Carolina conocía demasiado bien. Esa sonrisa siempre significaba una negativa, disfrazada de comprensión. «Cariño, ya sabes cómo están las cosas ahora». Se estiró para coger pan. «No hay tiempo. Mientras el negocio va bien, hay que trabajar. No se puede perder el momento. La competencia no duerme». «Pero una semana no es mucho», insistió Carolina. «Marcos puede sustituirte. Es tu subdirector. Marcos es un buen chico, pero no puede con todo solo». Alejandro negó con la cabeza. Demasiados matices, demasiadas cosas que controlar. «¿Sabes qué?», se animó, como si acabara de encontrar la solución perfecta. «Os compraré los billetes y os vais de vacaciones sin mí. Id con Valentina.
Playa, sol, mar. A la niña le vendrá bien. Carolina sintió que algo se encogía en su interior. Tenía tantas esperanzas de que pasaran tiempo juntos, como una verdadera familia. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron de vacaciones los tres? Hacía 3 años, por lo menos. Entonces Alejandro acababa de empezar a expandir el negocio y todavía encontraba tiempo para la familia. Pensé que iríamos juntos. En la voz de Carolina se notaba la decepción. Valentina también te echa de menos. Apenas ve a su padre. Te vas temprano, vuelves tarde. Pasas los fines de semana en la oficina. Carolina, lo hago por vosotras. Alejandro volvió a la comida. Para que lo tengáis todo. Para que Valentina estudie en un buen colegio, para que a ti no te falte de nada. ¿No es suficiente? Carolina quiso protestar, decir que el dinero no era lo más importante, que necesitaba un marido y su hija un padre. Pero en ese momento, Valentina entró corriendo en la cocina. La niña, con un pijama rosa de princesas, se detuvo junto a la mesa, mirando alternativamente a su madre y a su padre. «Papá, ya estás en casa», exclamó alegremente. «Pensaba que volverías a llegar tarde». «Hola, princesa». Alejandro sonrió a su hija y su rostro se suavizó. «¿Qué tal en el cole?» «Bien. Me han puesto un 10 en matemáticas». Valentina se acercó más. «Papá, ¿vamos a pasar tiempo juntos pronto?» Alejandro y Carolina intercambiaron una mirada. «Mamá quiere ir a la playa», empezó Alejandro con cuidado. «¿De verdad?» Los ojos de Valentina se iluminaron. «¿Iremos todos juntos?» «No, cariño». Alejandro acarició la cabeza de su hija. «Papá tiene mucho trabajo. ¿Iréis tú y mamá?» La cara de Valentina se alargó. «Pero yo quiero que estemos todos juntos». En la voz de la niña sonaron notas caprichosas. «Papá, por favor, aunque sea un poquito». «Valentina, no te pongas caprichosa», dijo Carolina con severidad, aunque por dentro compartía plenamente los sentimientos de su hija. «Pues yo quiero ir a la playa». Valentina hizo un puchero. «Mamá, por favor, Clara y sus padres fueron a Mallorca el año pasado y nosotros no vamos a ningún sitio». Carolina miró a su hija, luego a su marido. Alejandro seguía comiendo tranquilamente, como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Le entraron ganas de zarandearlo, de obligarle a ver que la familia se estaba desmoronando, que un muro invisible crecía entre ellos. Pero se contuvo. «Está bien», dijo Carolina en voz baja. «Iremos solo una semana. ¿De verdad, Valentina?» La niña se iluminó. «¡Hurra! Gracias, mamá». Abrazó a Carolina por el cuello. «¿Puedo llamar a Clara y contárselo?» «Ve a llamar», sonrió Carolina. Valentina corrió a su habitación, dejando a sus padres solos. Se hizo el silencio. Carolina miraba su plato, sin tocar la comida. Se le había quitado el apetito. «Gracias por aceptar», dijo Alejandro, terminando su zumo. «Mañana mismo reservaré los billetes». «¿A dónde queréis?» «Mallorca, Canarias?» «Me da igual». Carolina se encogió de hombros. «Elige tú». «Entonces Mallorca. Palma es una buena opción. Encontraré un hotel decente, con animación infantil». Alejandro se levantó de la mesa. «Gracias por la cena. Todavía tengo que terminar una presentación para la reunión de mañana». Se dirigió hacia su despacho, pero Carolina lo detuvo. «Alejandro». Él se giró. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó ella. Alejandro frunció el ceño, sin entender a qué venía la pregunta. «Claro que me acuerdo, y que entonces no tenías nada. Trabajabas en 2 sitios para mantenernos. Vivíamos en un pequeño apartamento en las afueras, pero éramos felices». Los ojos de Carolina brillaron con lágrimas. «Entonces encontrabas tiempo para mí. Paseábamos por las tardes, hablábamos. Y ahora lo tenemos todo. Un piso grande, coches, dinero. Pero a ti no te tenemos». Alejandro permaneció en silencio. Su rostro era impenetrable. «Hago todo esto por vosotras», repitió. «Para que tengáis un futuro». «¿Y qué futuro sin ti?», preguntó Carolina en voz baja. Pero Alejandro ya se había dado la vuelta y se había ido a su despacho. La puerta se cerró tras él con un clic sordo. Carolina se quedó sentada a la mesa, mirando la cena a medio comer. La comida se enfriaba. Afuera había oscurecido por completo. Desde la habitación de la niña se oía la voz emocionada de Valentina, contándole a su amiga el próximo viaje. Al día siguiente, Alejandro realmente reservó los billetes.
Por la noche, le mostró a Carolina la impresión de la confirmación de la reserva. El vuelo salía en una semana. Hotel de 5 estrellas, todo incluido. Le tendió los papeles. El traslado también está organizado. Gracias. Carolina cogió los documentos sin mirarlos. Los días siguientes transcurrieron en preparativos para el viaje. Carolina hizo las maletas, compró artículos de playa, guardó la ropa de la niña. Valentina no podía estarse quieta de la emoción. Contaba los días que faltaban y planeaba lo que haría en la playa. Alejandro seguía desaparecido en el trabajo. A veces, Carolina se sorprendía pensando que él evitaba deliberadamente la casa. Algo en su comportamiento había cambiado, pero no podía entender qué era exactamente. Se había vuelto aún más distante, aún más frío. Finalmente, llegó el día de la partida. Temprano por la mañana, Alejandro cargó las maletas en el coche y llevó a la familia al aeropuerto. El trayecto duró aproximadamente 1 hora. Valentina no paró de hablar en todo el camino, compartiendo sus planes y sueños. Carolina guardó silencio, mirando por la ventana los paisajes que pasaban. En la entrada del aeropuerto, Alejandro ayudó a descargar el equipaje. Carolina estaba de pie a su lado, sintiendo un extraño vacío por dentro. Pronto se separarían durante toda una semana. Esperaba que durante ese tiempo Alejandro la echara de menos, que se diera cuenta de cuánto necesitaba a su familia. Bueno, chicas, buen viaje. Alejandro abrazó a Valentina, apretándola fuerte. Pórtate bien. Obedece a mamá. Vale, papá, prometió la niña. ¿No nos vas a echar de menos? Claro que os echaré de menos. Él sonrió. ¿Me traeréis una concha? Te la traeremos. La más bonita. Valentina se rió, corrió hacia la entrada, arrastrando una pequeña mochila rosa. Carolina y Alejandro se quedaron solos. Ella miró a su marido. En sus ojos no había el calor que tanto deseaba ver. Te voy a echar de menos, mi amor. Carolina se inclinó para besar a su marido. Sus labios se encontraron, pero el beso fue formal, frío. Alejandro, como siempre, fue comedido. Se apartó rápidamente y le dio una palmadita en el hombro. Que descanséis bien, dijo. Llámame si necesitas algo. De acuerdo. Carolina cogió su bolso. En todos los años que llevaban juntos, Alejandro apenas había mostrado afecto. Era reservado en sus emociones, tacaño en caricias. Carolina se había acostumbrado. Hacía tiempo que había aceptado que su marido no era de los que colman a sus esposas de cumplidos y les regalan flores sin motivo, pero a veces anhelaba un simple calor, una participación humana normal. Se giró en la entrada del aeropuerto. Alejandro ya estaba subiendo al coche. Ni siquiera se despidió con la mano, simplemente arrancó el motor y se fue, desapareciendo en el flujo de coches. Carolina suspiró y se dirigió al mostrador de facturación, donde ya la esperaba una impaciente Valentina. Alejandro estaba sentado en la sala de reuniones, observando cómo su subdirector, Marcos, presentaba el nuevo proyecto a los socios. Cifras, gráficos, previsiones. Todo pasaba por la enorme pantalla, pero los pensamientos de Alejandro estaban muy lejos. Asentía mecánicamente en los momentos adecuados, hacía comentarios cuando era necesario, pero por dentro sentía un extraño vacío. El piso parecía demasiado silencioso sin Carolina y Valentina. La noche anterior, al volver del trabajo, había vagado por las habitaciones, sin encontrar su sitio. Encendió la televisión, pero la apagó a los 10 minutos. Intentó trabajar, pero no pudo concentrarse. Al final, se fue a la cama, mirando al techo y escuchando el silencio. «Señor Torres, ¿está de acuerdo con estas condiciones?» La voz del socio lo devolvió a la realidad. «Sí, por supuesto». Se enderezó en la silla. «Marcos, prepara el contrato. Acordaremos los detalles para finales de semana». La reunión concluyó con apretones de manos y promesas de llamarse. Los socios se fueron y Alejandro se quedó a solas con Marcos. «Excelente trabajo», elogió a su subdirector. «La presentación ha sido muy convincente». «Gracias, señor Torres». Marcos recogía los papeles. «Tiene otra reunión a las 15:00 con los representantes del banco». «Lo sé». «¿Qué hora es?» «Las 13:45». Alejandro asintió. Tenía casi 2 horas libres, una rareza en su apretada agenda. Normalmente, el día estaba planificado al minuto, pero hoy una reunión se había cancelado inesperadamente. «Marcos, si hay algo urgente, llámame. Voy a comer algo decente».
Alejandro cogió su chaqueta de la silla. De acuerdo. Que aproveche. Marcos asintió. Alejandro bajó al aparcamiento y se subió a su coche negro. Arrancó el motor y salió a la calle. La ciudad vivía su vida habitual. Flujos de coches, peatones apresurados, escaparates de tiendas. Se dirigió hacia el centro, donde conocía un buen restaurante de cocina italiana. Era un lugar tranquilo, no demasiado concurrido, y se comía de maravilla. 20 minutos después, aparcó cerca del restaurante. La calle era estrecha, flanqueada por antiguas casonas que ahora se habían convertido en oficinas y cafeterías. Alejandro salió del coche, lo cerró y se dirigió a la entrada del restaurante. Iba caminando, revisando un mensaje en su teléfono, cuando de repente chocó con alguien. Una mujer soltó un ay y se le cayó el bolso. Alejandro levantó la cabeza instintivamente, dispuesto a disculparse. Perdone, empezó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Frente a él estaba una mujer a la que no había visto en 11 años. Pelo oscuro hasta los hombros, ojos verdes, rasgos finos. Todo le resultaba tan familiar que se quedó sin aliento. Apenas había cambiado. Quizás se había vuelto aún más guapa, si eso era posible. «Alejandro», exclamó ella, y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Qué agradable sorpresa, Gabriela», exhaló él, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Ella se agachó y recogió su bolso, sin apartar los ojos de él. Alejandro se quedó petrificado, incapaz de moverse. Gabriela, su primer amor, la mujer que le había roto el corazón, desapareciendo de su vida de forma repentina e inexplicable. Se conocieron en el segundo año de universidad. Gabriela estudiaba Derecho, él Económicas. Se encontraron por casualidad en una fiesta de estudiantes. Alejandro se enamoró a primera vista. Durante 6 meses fueron inseparables. Él la consideraba su destino, hacía planes de futuro. Y entonces ella simplemente desapareció, dejó de contestar a sus llamadas, no iba a clase. Sus amigas decían que se había ido. ¿A dónde? No lo sabían. ¿Por qué? Tampoco. Alejandro la buscó, intentó encontrar alguna información, pero Gabriela se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Sufrió durante meses, no podía ni comer ni dormir. Sus amigos intentaron animarlo, pero nada funcionaba. Y solo cuando conoció a Carolina, la herida empezó a cerrarse poco a poco. «No puedo creer que seas tú», Gabriela se acercó, observándolo. «No has cambiado nada. Bueno, quizás te has vuelto más elegante. Tú también estás preciosa». Alejandro encontró fuerzas para sonreír. En su memoria comenzaron a surgir recuerdos, uno tras otro. Sus paseos por la ciudad de noche, los besos bajo la lluvia, la promesa de no separarse nunca. Todo aquello lo inundó con tal fuerza que le costaba respirar. «¿Tienes prisa?», preguntó Gabriela, ladeando la cabeza. «Iba a comer», señaló hacia el restaurante. «¿Solo?» «Sí». «Entonces, quizás me haces compañía». En su voz había un atisbo de esperanza. «Me encantaría saber cómo te va. ¿Qué haces? Han pasado tantos años». Alejandro dudó. La razón le decía que era una mala idea, que debía disculparse, despedirse y marcharse. Pero el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Quería oír su voz, ver su sonrisa, saber dónde había estado todos esos años. «De acuerdo», se oyó decir a sí mismo. «Comamos juntos». Gabriela se iluminó. Entraron en el restaurante y el maitre los acompañó a una mesa junto a la ventana. Alejandro ayudó a Gabriela a sentarse y luego ocupó el asiento de enfrente. El camarero trajo la carta e hicieron su pedido. «No puedo creer que nos hayamos vuelto a encontrar». Gabriela lo miraba sin apartar la vista. «Es una casualidad increíble». «Sí, increíble», asintió Alejandro. «Cuéntame de ti. ¿A qué te dedicas?». Ella apoyó los codos en la mesa, sosteniendo la barbilla con las manos. «Tengo mi propia empresa. Nos dedicamos a la logística y distribución». Alejandro intentaba hablar con calma, aunque por dentro todo hervía. «Empecé de cero, pero poco a poco todo fue mejorando. No pensé que te convertirías en empresario». Gabriela sonrió, y en sus ojos brilló algo depredador. «Recuerdo que querías trabajar en una gran corporación, hacer carrera. Los planes cambian», se encogió de hombros Alejandro. «Surgió la oportunidad de arriesgarme y lo hice. No me arrepiento. Bien por ti». Ella sonrió.
¿Y la familia? ¿Estás casado? Alejandro sintió una punzada en el pecho al mencionar a su familia. Por un segundo, la cara de Carolina apareció en su mente. Sí, estoy casado. Tengo una hija. Tiene 9 años, respondió. Qué tierno. Gabriela no le quitaba los ojos de encima. ¿Felizmente casado? La pregunta quedó en el aire. Alejandro no supo qué responder. ¿Era feliz? Antes lo habría dicho sin dudar, pero ahora, mirando a los ojos de la mujer que una vez amó más que a su propia vida, de repente dudó. En general, sí, respondió secamente. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido la vida? Gabriela se reclinó en la silla y suspiró. Pues, me divorcié hace 1 año. No tengo hijos. Hablaba con despreocupación, pero Alejandro captó una nota de amargura. No me ha ido bien en el amor. Lo siento, dijo sinceramente. No te preocupes. Gabriela hizo un gesto con la mano. Es culpa mía. Elegí a los hombres equivocados, o ellos me eligieron a mí. En fin, la felicidad no llegó. El camarero trajo su pedido. Pasta con marisco para ella, risotto de champiñones para él. Empezaron a comer, continuando la conversación. ¿Dónde has estado todos estos años? No pudo evitar preguntar a Alejandro. ¿Por qué desapareciste así en la universidad? Gabriela levantó la vista. En sus ojos brilló algo esquivo. Es una larga historia. Dejó el tenedor. Tenía problemas familiares en aquel entonces. Problemas serios. Tuve que irme de urgencia. No pude explicarle nada a nadie. Podrías habérmelo dicho a mí, dijo Alejandro en voz baja. Lo habría entendido. Te habría ayudado. Lo sé. Gabriela sonrió con tristeza. Pero no quería meterte en eso. Eras tan bueno, tan correcto. Y yo tenía una historia sucia que podría haberte arruinado la vida. ¿Qué historia? No importa. Es el pasado. Volvió a coger el tenedor. Lo importante es que nos hemos encontrado ahora. Y me alegro de verte. Alejandro quiso seguir preguntando, pero se dio cuenta de que Gabriela no iba a revelar más detalles. Terminaron de comer y pidieron café. ¿Recuerdas cuando íbamos a ese pequeño cine en las afueras? Preguntó Gabriela, removiendo el azúcar en su taza. Veíamos viejas películas francesas. Me acuerdo, asintió Alejandro, y una sonrisa apareció en su rostro. Tú siempre llorabas en las escenas tristes, y tú fingías que no te importaba, aunque apenas te contenías, se rió ella. Se sumergieron en los recuerdos, evocando momentos de su breve pero intensa historia de amor. Alejandro se sorprendió de lo fácil que todo volvía a su memoria. Como si no hubieran pasado 11 años, sino solo unos meses. El tiempo voló. Alejandro miró su reloj y descubrió con sorpresa que había pasado más de 1 hora. Tengo que irme, dijo con pesar. Tengo una reunión. Entiendo, asintió Gabriela. Alejandro, ¿por qué no intercambiamos números? Sería genial vernos de vez en cuando, hablar, como viejos amigos. Alejandro dudó un segundo, pero luego sacó su teléfono. Intercambiaron contactos. Gabriela guardó su número en su teléfono como Alejandro y añadió un corazón. Alejandro lo notó, pero no dijo nada. Yo pago la cuenta, dijo, llamando al camarero. Gracias, sonrió Gabriela. Siempre has sido un caballero. Salieron del restaurante. Afuera hacía sol y calor. Gabriela se detuvo y lo miró. Alejandro, me alegro mucho de que nos hayamos encontrado. Dio un paso y lo abrazó. Alejandro se quedó inmóvil. Su olor, su contacto, todo era tan familiar, tan cercano. Él la abrazó automáticamente, y por un momento le pareció que el tiempo había retrocedido, que volvían a ser estudiantes, enamorados y despreocupados. Yo también me alegro, carraspeó. Gabriela se apartó y sonrió. Llámame algún día, o escríbeme. Estaré esperando. Le saludó con la mano y se fue en la dirección opuesta. Alejandro se quedó mirándola hasta que desapareció tras la esquina. Luego suspiró profundamente y se dirigió a su coche. Se sentó al volante, pero no arrancó el motor. Simplemente se quedó sentado, mirando el parabrisas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué había reaccionado así al encuentro con Gabriela? Tenía una esposa, una hija, una familia. ¿Amaba a Carolina o no? Alejandro intentó recordar el rostro de su esposa, pero en su lugar apareció la imagen de Gabriela. Arrancó el coche y se dirigió a la oficina.
Por el camino, intentó concentrarse en la próxima reunión, pero sus pensamientos volvían constantemente a la comida, a su sonrisa, a sus palabras, a su abrazo. En la oficina, llevó a cabo mecánicamente la reunión con los representantes del banco. Marcos le dijo después que todo había ido bien, pero Alejandro apenas recordaba de qué habían hablado. Asentía, firmaba papeles, aceptaba condiciones, pero su mente estaba en otra parte. Al volver a su despacho, se sentó en su escritorio y abrió una carpeta con documentos. Tenía que revisar un contrato de suministro, pero las letras se volvían borrosas ante sus ojos. Alejandro se recostó en la silla y se frotó la cara con las manos. Todavía la amaba. Esta revelación lo golpeó con una fuerza inesperada. Habían pasado 11 años. Se había casado, había tenido una hija, había construido un negocio exitoso. Pero todo ese tiempo, en algún lugar profundo de su interior, vivía el amor por Gabriela. No se había extinguido, no había desaparecido, simplemente dormía, esperando su momento. Y ahora se había despertado, y todo su ser temblaba solo de pensar en ella. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre Carolina. Videollamada. Alejandro cogió el teléfono y aceptó la llamada. En la pantalla apareció el rostro de su esposa. Estaba en el balcón del hotel. Detrás de ella se veía el mar azul. Carolina sonreía, parecía descansada y feliz. «Hola, cariño», dijo alegremente. «¿Qué tal?» «Hola. Normal, trabajando». Alejandro intentó forzar una sonrisa. «Hoy hemos hecho un montón de cosas. Hemos estado de excursión. Luego nos hemos bañado». Carolina hablaba rápido, con entusiasmo. «Valentina está encantada. Ya se ha puesto morena. ¿Te lo puedes creer?» «Eso está bien», asintió Alejandro. «Y también te hemos comprado un regalo». Carolina giró la cámara, mostrando conchas marinas y un imán con una vista de palma. Valentina lo eligió ella misma. Estuvimos media hora en las tiendas hasta que encontró lo que quería. «Dale las gracias de mi parte». Alejandro sintió que la culpa lo carcomía por dentro. Carolina volvió a girar la cámara hacia sí misma y lo miró atentamente. «Alejandro, no pareces tú mismo. ¿Está todo bien?» En su voz había preocupación. «Sí, solo estaba distraído», mintió. «Tengo unos documentos aquí en la mesa, tengo que revisarlos». «Entiendo. No te molesto más». Carolina suspiró. «Pero no trabajes demasiado. Cuídate». «De acuerdo. Un beso». Alejandro terminó la llamada. Dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. Había mentido. Por primera vez en todos los años de matrimonio le había mentido a su esposa. Y esto era solo el principio. En realidad, nada estaba bien. Absolutamente nada. Ella había vuelto a su vida, y Alejandro no sabía qué hacer al respecto. La semana de vacaciones pasó volando. Carolina estaba sentada en el avión, mirando las nubes por la ventanilla y pensando con tristeza que el descanso había terminado. A su lado dormitaba Valentina, con la nariz hundida en un delfín de peluche que habían comprado en un mercado local. La niña estaba morena. Le habían salido pecas en la nariz y las mejillas. El pelo se le había aclarado con el sol. Esa semana había sido maravillosa. Ella y su hija se habían bañado en el mar, paseado por el paseo marítimo, comido helados y recogido conchas. Carolina casi había olvidado que Alejandro no había ido con ellas. Casi. Por las noches, cuando Valentina se dormía, salía al balcón y miraba el cielo estrellado, sintiendo un extraño vacío por dentro. Alejandro llamaba todos los días, pero las conversaciones eran cortas y formales. Preguntaba cómo estaban de vacaciones, qué habían hecho durante el día, si todo estaba bien. Carolina respondía con entusiasmo, intentaba interesarle con historias sobre el mar, las excursiones, sobre cómo Valentina había aprendido a bucear con gafas y tubo. Pero su marido escuchaba distraídamente, a menudo se distraía, decía que tenía cosas que hacer. El avión comenzó a descender. Valentina se despertó y se estiró. «Mamá, ¿ya hemos llegado?» Bostezó. «Casi, cariño». Carolina acarició la cabeza de su hija. «Pronto verás a papá». «¡Hurra!», se alegró la niña. «Le he echado mucho de menos. Le enseñaré todas las conchas que he recogido». Carolina sonrió, pero por dentro la carcomía la inquietud. La noche anterior había llamado a Alejandro y le había dicho a qué hora llegaban.
Él prometió recogerlas en el aeropuerto, pero algo en su voz la hizo dudar. El avión aterrizó. Pasaron el control de pasaportes, recogieron el equipaje y salieron a la sala de llegadas. Carolina miró a su alrededor, buscando entre la multitud de personas un rostro familiar. Valentina estaba a su lado, girando la cabeza en busca de su padre. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó la niña. «Seguro que se ha retrasado. Esperemos un poco». Carolina sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Alejandro contestó al tercer tono. «Diga». Su voz sonaba distante. «Alejandro, ya hemos llegado». «¿Dónde estás?», preguntó Carolina, tratando de no mostrar su decepción. «Lo siento, cariño, no puedo ir», dijo él rápidamente, como si tuviera prisa. «Tengo asuntos importantes. Una reunión urgente con inversores. No podía cancelarla». Carolina sintió que todo se le venía abajo. Contaba con ver a su marido, abrazarlo, sentirlo cerca. En lugar de eso, volvía a escuchar excusas. «Pensé que nos recogerías». En su voz había un tono de reproche. «Lo siento. He enviado a Marcos a por vosotras. Ya debería estar allí. Nos vemos en casa». Alejandro claramente tenía prisa por terminar la conversación. «¿De acuerdo?», dijo Carolina en voz baja y colgó. Valentina miraba a su madre con esperanza. «Papá no ha venido». En la voz de la niña temblaban las lágrimas. «Tiene una reunión importante, cariño. Pero nos recogerá el tío Marcos». Carolina abrazó a su hija por los hombros. «Pero yo quería ver a papá». Valentina se secó las lágrimas con la manga. «Lo sé, cariño. Yo también». Carolina besó a su hija en la coronilla. Unos minutos después se les acercó Marcos. Un hombre alto y delgado de unos 30 años, siempre impecablemente vestido y en forma. Llevaba 5 años trabajando con Alejandro y era su mano derecha. «Señora Méndez, bienvenida a casa», sonrió educadamente. «Hola, Valentina, ¿qué tal las vacaciones?». «Bien, gracias, Marcos». Carolina intentó devolverle la sonrisa. «Disculpa las molestias, no se preocupe. El señor Torres me lo pidió y yo encantado». Marcos cogió sus maletas. «El coche está en el aparcamiento». Salieron del aeropuerto. Afuera hacía fresco y estaba nublado. El tiempo típico de su ciudad natal. Valentina se estremeció. «Mamá, aquí hace frío después del mar», se quejó. «Aguanta un poco, cariño. Pronto estaremos en casa». Carolina le abrochó la chaqueta a su hija. Marcos cargó las maletas en el maletero y abrió la puerta trasera. Carolina y Valentina se sentaron y el coche se puso en marcha. Durante el trayecto, Marcos preguntó por las vacaciones, contó noticias de la oficina. Carolina respondía mecánicamente, mirando por la ventana las calles familiares. 40 minutos después, llegaron a su casa. Marcos ayudó a descargar las maletas y se despidió. Carolina y Valentina subieron en el ascensor. Al abrir la puerta del apartamento, entraron. «Papá, ya estamos en casa», gritó Valentina, quitándose los zapatos. Silencio. El apartamento estaba vacío. «Todavía no ha llegado», dijo Carolina en voz baja. «Ve a deshacer tus cosas, y yo prepararé la cena». Valentina se fue mustia a su habitación, arrastrando su mochila. Carolina fue a la cocina, abrió la nevera y descubrió que no había casi nada. Alejandro claramente no se había preocupado por la comida mientras no estaban. Sacó huevos, queso, encontró pan y decidió hacer una tortilla. Mientras cocinaba, su mente era un hervidero de pensamientos. ¿Qué reunión era tan importante como para que su marido no pudiera recoger a su familia de las vacaciones? En todos los años de matrimonio, siempre había encontrado tiempo para los eventos familiares importantes. El primer día de colegio de Valentina la acompañó personalmente, a pesar de su apretada agenda. Para todos los cumpleaños de su hija, se tomaba el día libre y ahora ni siquiera había venido a recogerlas. Carolina cogió el teléfono y llamó a Alejandro. No contestó. Volvió a llamar. El mismo resultado. A la tercera vez, le cortó la llamada. Carolina frunció el ceño. ¿Qué estaba pasando? Puso la mesa y llamó a Valentina a cenar. La niña comió en silencio, sin levantar la vista del plato. «Mamá, ¿papá ya no nos quiere?», preguntó de repente. «¿Qué tonterías dices, cariño?». Carolina dejó el tenedor. «Claro que nos quiere. Entonces, ¿por qué no fue de vacaciones con nosotras? ¿Por qué no nos ha recogido?».
Los ojos de Valentina brillaban con lágrimas. Todas mis amigas van de vacaciones con sus papás, pero el mío siempre está trabajando. Carolina se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su hija. Papá trabaja mucho para que tengamos lo mejor. Se cansa mucho, pero nos quiere. Créeme. Acarició el pelo de la niña, sin creerse ella misma lo que decía. Después de cenar, Valentina fue al baño y luego se acostó. Carolina se sentó en el salón, hojeando una revista sin ver las líneas. El reloj marcaba las 9:30. ¿Dónde estaba Alejandro? A las 10:30 oyó el sonido de la puerta al abrirse. Alejandro entró en el apartamento en silencio, casi a hurtadillas. Carolina se levantó del sofá y fue al pasillo. «Hola», dijo. Alejandro se sobresaltó, como si no esperara verla. «Hola. Aún no duermes». Colgó la chaqueta en la percha, evitando su mirada. «Te estaba esperando». Carolina se acercó. «¿Cómo ha ido la reunión?» «Normal. Hemos tenido que discutir muchos detalles». Se desató la corbata. Carolina lo miró atentamente. Alejandro parecía extraño. El pelo revuelto, la mirada perdida, movimientos nerviosos. «Alejandro, ¿está todo bien?», preguntó, intentando mantener la calma. «Sí, claro. Solo estoy cansado». Pasó a su lado hacia el salón. «¿Dónde está Valentina?» «Durmiendo. Se ha disgustado mucho. ¿Por qué no has venido a por nosotras?» En la voz de Carolina había un reproche. «Ya te lo he explicado. Tenía cosas que hacer». Alejandro se sentó en un sillón y se frotó la cara con las manos. Carolina se acercó y se puso detrás de él. Le puso las manos en los hombros y empezó a masajearlo. Sus músculos estaban como piedras por la tensión. «Cariño, estás muy tenso». Intentó relajarlo, amasando los músculos agarrotados. «¿Quieres que te prepare un té? ¿O te sirvo un whisky?» «No hace falta», dijo Alejandro bruscamente. Le quitó las manos y se levantó del sillón apartándose. Carolina se quedó paralizada, sintiendo como una ola de ofensa crecía en su interior. «¿Qué te pasa?», preguntó en voz baja. «Alejandro, en esta semana has cambiado. Te has vuelto un extraño». «No me pasa nada». Se giró hacia la ventana. «Simplemente estoy cansado. Mucho trabajo. Siempre dices lo mismo. Trabajo, trabajo, trabajo». La voz de Carolina temblaba. «¿Y cuándo hay vida? ¿Cuándo hay familia?» «Carolina, no empieces». Alejandro se giró hacia ella, y en sus ojos había irritación. «Ya estoy al límite. No hace falta que montes una escena ahora». «No estoy montando una escena. Solo quiero entender qué te pasa». Dio un paso hacia él. «Acabamos de volver de vacaciones y ni siquiera me has preguntado cómo nos ha ido». «¿Te interesa?». Alejandro apretó los puños. Miró a su esposa y sintió que todo hervía por dentro. Culpa, vergüenza, rabia contra sí mismo. Todo se mezcló en un nudo. Quería gritar, sacar esos sentimientos, pero se contuvo. «Me interesa», respondió secamente, «pero ahora estoy realmente cansado. Será mejor que me vaya a dormir. Mañana tengo mucho que hacer». Carolina lo miró, sin creer lo que oía. Este no era su marido. El Alejandro con el que se había casado era reservado, pero atento. Nunca la había rechazado de forma tan brusca. «De acuerdo». Se dio la vuelta y se fue al dormitorio. «Vete a dormir». Alejandro la siguió con la mirada, luego fue al baño, se lavó la cara con agua fría, intentando poner en orden sus pensamientos. Se miró al espejo. ¿Quién era esa persona? Apenas se reconocía. Hoy había sido su tercer encuentro con Gabriela. Después de aquella comida en el restaurante, ella le escribió al día siguiente, simplemente para preguntar qué tal estaba. Alejandro respondió. Luego siguieron escribiéndose varios días. Gabriela le contaba su vida, compartía sus pensamientos, lo hacía reír con sus bromas, sentía que se estaba volviendo a enamorar. 3 días después se encontraron en una cafetería. Simplemente tomaron un café, hablaron. Gabriela era encantadora, interesante. Lo escuchaba como si fuera la persona más importante del mundo. Alejandro se daba cuenta de que pensaba en ella constantemente. Ayer, ella le propuso quedar en un hotel. Alejandro sabía que estaba mal, que estaba traicionando a su esposa, pero no pudo negarse. Llegó al hotel, subió a la habitación. Gabriela lo recibió con un batín de seda y una copa de vino en la mano, y lo que pasó después lo cambió todo.
Alejandro salió del baño y fue al dormitorio. Carolina ya estaba en la cama, de espaldas a la pared. Se acostó a su lado, procurando no tocarla. El silencio era opresivo. ¿Recuerdas que la semana que viene es nuestro aniversario de bodas? Preguntó de repente Carolina, sin girarse. Alejandro se quedó helado. Aniversario. 10 años. Se le había olvidado por completo. Claro que me acuerdo, mintió. ¿Ya has llamado a los invitados? No. Empezaré mañana, respondió Carolina. Pensaba celebrarlo en un restaurante. Invitar a la familia, a tus socios, a los amigos. Bien. Alejandro cerró los ojos. Como tú digas. Carolina se giró y miró a su marido. Alejandro, ¿qué nos ha pasado? Susurró. Siento que nos estamos perdiendo. Alejandro no respondió. Fingió estar dormido. Carolina suspiró y volvió a girarse hacia la pared. Alejandro yacía en la oscuridad, escuchando su respiración. Por dentro, ardía de vergüenza y culpa. La había traicionado a su familia. Y lo peor de todo, no se arrepentía. Gabriela ocupaba todos sus pensamientos, su voz, su risa, su contacto. Quería estar con ella, no aquí. El teléfono en la mesita de noche vibró suavemente. Alejandro lo cogió con cuidado. Un mensaje de Gabriela. Te echo de menos. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Alejandro miró a su esposa dormida, luego de nuevo a la pantalla del teléfono. Sus dedos empezaron a teclear una respuesta. Pronto. Te llamaré. Envió el mensaje y volvió a dejar el teléfono. Cerró los ojos, pero no podía dormir. En su cabeza daban vueltas los pensamientos. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado tan lejos? Y lo más importante, ¿qué hacer a continuación? Aniversario de bodas, 10 años de matrimonio, 10 años con Carolina, que lo amaba, lo apoyaba, le ayudaba a construir su negocio. Era la esposa perfecta. ¿Y él? Alejandro se giró de lado, mirando la espalda de su esposa. En la penumbra, veía el contorno de su figura bajo la manta. Carolina respiraba suavemente. El reloj en la pared marcaba los segundos. Alejandro permaneció despierto hasta el amanecer, pensando en el abismo en el que se había metido. Y lo peor de todo, no sabía si quería salir. La mañana comenzó con un sol brillante que se colaba por una rendija en las cortinas. Carolina se despertó temprano, aunque había dormido mal. Dio vueltas toda la noche, repasando la conversación de ayer con Alejandro. Su frialdad, su distancia, todo eso no la dejaba en paz. Se giró de lado, el sitio a su lado estaba vacío. Alejandro ya se había levantado. Carolina miró el reloj, las 6:30. Siempre había sido madrugador, pero últimamente se iba a trabajar aún más temprano de lo habitual. Desde la cocina llegaba olor a café. Carolina se levantó. Se puso una bata y salió del dormitorio. Alejandro estaba de pie junto a la ventana con una taza en la mano, mirando la ciudad que despertaba. Ya estaba vestido. Traje formal, camisa fresca, zapatos lustrados. «Buenos días», dijo Carolina en voz baja. «Buenos días». Él se giró, pero no sonrió. «¿Café en la cafetera?» «Gracias». Se sirvió una taza y se sentó a la mesa. «¿Hoy te vas pronto?» «Sí, mucho trabajo. Tengo que preparar unos documentos para una reunión». Alejandro terminó su café y dejó la taza en el fregadero. «Me voy». «Alejandro, espera». Carolina se levantó. «Tenemos que hablar del aniversario. ¿Te acuerdas, verdad?» «Me acuerdo. Hablamos por la noche». Cogió su maletín y se dirigió a la salida. «Pero necesito saber a cuántos invitados invitar, qué encargar». Lo siguió. «Decídelo tú. Tú entiendes más de estas cosas». Alejandro se puso el abrigo. Hablamos por la noche. La puerta se cerró, dejando a Carolina sola en el silencio del apartamento. Se quedó en el pasillo, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su interior. Algo no iba bien. Algo había cambiado en Alejandro durante esa semana que estuvieron de vacaciones. ¿Pero qué exactamente? Carolina volvió a la cocina, terminó su café y se puso a preparar el desayuno para Valentina. La niña se despertó media hora después, somnolienta y despeinada. «Buenos días, cariño». Carolina besó a su hija en la frente. «¿Qué tal has dormido?» «Bien». Valentina bostezó. «¿Y papá?» «Se ha ido a trabajar. Hoy temprano». Carolina le puso un plato de cereales delante. «Otra vez el trabajo», suspiró Valentina.
Mamá, ¿cuándo celebramos vuestro aniversario? La semana que viene. El sábado, respondió Carolina. Habrá una gran fiesta. ¿Puedo ayudar a decorar? Se animó la niña. Claro, cariño, sonrió Carolina. Después del desayuno, llevó a Valentina al colegio y volvió a casa. Dedicó todo el día a los preparativos del aniversario. Carolina se sentó a la mesa con las invitaciones. Las había comprado por la mañana, bonitas, con relieves dorados y la imagen de 2 anillos entrelazados. Abrió una libreta con la lista de invitados. Familiares, amigos, socios de Alejandro. Unas 50 personas en total. Carolina empezó a firmar las invitaciones, escribiendo con letra cuidada los nombres de los invitados. Para la hora de comer, había terminado. Las invitaciones estaban apiladas sobre la mesa, listas para ser enviadas. Pero a su madre, Teresa, Carolina quería invitarla personalmente. Siempre habían estado muy unidas, y noticias tan importantes debían comunicarse en persona. Carolina cogió un recuerdo que había traído del viaje, una bonita caja decorada con conchas y un surtido de dulces. A su madre le encantaban esas cosas. Se arregló y fue a verla. Teresa vivía en un espacioso apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Era ginecóloga, trabajaba en una clínica privada y gozaba de gran respeto entre sus colegas. A sus 58 años parecía más joven, esbelta, en forma, con el pelo corto y una mirada penetrante de ojos grises. Carolina llamó al timbre. Su madre abrió casi al instante. «Hija, qué sorpresa», abrazó a su hija. «Pasa, pasa». Justo estaba preparando un té. «Hola, mamá». Carolina se descalzó y entró en el salón. «Te he traído unos recuerdos del viaje». «Oh, gracias, cariño». Teresa cogió los regalos y admiró la caja. «Qué preciosidad. Y los dulces. Sabes que me encantan». Fueron a la cocina. La madre puso la tetera. Sacó galletas y mermelada. Carolina se sentó a la mesa. Y de repente, la invadió una oleada de recuerdos. Cuántas veces se había sentado allí, en esa cocina, en esa mesa, de niña, haciendo los deberes, en la adolescencia, compartiendo secretos, después de conocer a Alejandro, cuando lo trajo por primera vez para presentárselo a su madre. «Bueno, cuéntame, ¿qué tal las vacaciones?» Teresa sirvió el té en las tazas y se sentó enfrente. Genial. El mar estaba cálido, el tiempo estupendo. Carolina añadió azúcar a su té. Valentina está encantada. Tiene tantas impresiones. ¿Y Alejandro no fue con vosotras?, preguntó su madre. No. El trabajo, como siempre. Carolina suspiró. Dijo que no podía desconectar. Teresa frunció el ceño. Otra vez el trabajo. Carolina se ha olvidado por completo de la familia. En su voz había descontento. ¿Cuándo fue la última vez que pasó tiempo contigo y con Valentina? Mamá, no empieces. Carolina bebió un sorbo de té. Está ganando dinero para nosotras. El dinero está bien, pero la familia es más importante. Teresa negó con la cabeza. Veo lo cansada que estás. Tienes ojeras. Duermes mal. Estoy bien, mintió Carolina. Solo muchas cosas que hacer. Mamá, he venido a invitarte a nuestro aniversario. 10 años de casados. Oh, cómo pasa el tiempo. Su madre se iluminó. Claro que iré. ¿Cuándo y dónde? El próximo sábado. En el restaurante La Pérgola. Carolina sacó una invitación y se la tendió a su madre. Habrá muchos invitados. Quiero organizar una verdadera fiesta. Teresa cogió la invitación y la examinó atentamente. Preciosa, muy bien hecho. Dejó la invitación a un lado. ¿Ya sabes qué te va a regalar Alejandro por el aniversario? No lo sé. Carolina se encogió de hombros. No ha dicho nada. Qué raro. Normalmente, los maridos preparan algo especial para estas fechas. Su madre removía el té pensativamente. Quizás está preparando una sorpresa. ¿Puede ser?, dijo Carolina con incertidumbre. Aunque hace poco vi un folleto de un concesionario de coches. Estaba en su escritorio, en el despacho. ¿Un folleto de un concesionario? Los ojos de Teresa brillaron. Entonces te va a regalar un coche. Te lo digo yo. ¿Tú crees? Carolina sintió como una chispa de esperanza se encendía en su interior. Claro, ¿para qué si no iba a tener un folleto? No va a cambiar su coche. Así que está eligiendo uno para ti, dijo su madre con entusiasmo. ¿Qué modelo había en el folleto? No recuerdo exactamente. Algo moderno,
de color plata. Carolina intentó recordar los detalles. Oh, Carolina, qué maravilla. Llevas mucho tiempo queriendo un coche nuevo. Teresa aplaudió. Ya ves, Alejandro se preocupa por ti. No trabaja en vano. Carolina se quedó pensativa. Ciertamente, llevaba mucho tiempo soñando con un coche nuevo. El suyo le había servido fielmente durante 7 años, pero empezaba a dar problemas. Y si Alejandro realmente había decidido regalarle un coche, era un regalo muy generoso y práctico. «Mamá, ¿y si me equivoco? ¿Y si solo es publicidad?», preguntó Carolina con inseguridad. «No digas tonterías. La publicidad no se deja en un escritorio de trabajo». Teresa lo descartó con un gesto. «Seguro que te está eligiendo un coche». «Lo presiento». Carolina sonrió. Por primera vez en los últimos días, se sintió más aliviada. Quizás estaba exagerando. Quizás Alejandro simplemente estaba cansado y estresado por el trabajo, y ella le estaba atribuyendo cosas que no eran. Charlaron un poco más sobre la fiesta, sobre qué se pondría Teresa, qué platos encargar en el restaurante. Luego la conversación derivó hacia Valentina, sus éxitos en el colegio, los planes para las vacaciones de verano. «Mamá, me tengo que ir». Carolina miró el reloj. «Tengo que recoger a Valentina del colegio». «Claro, cariño. Gracias por venir». Teresa acompañó a su hija hasta la puerta. «Y no te preocupes. Todo está bien entre vosotros. Alejandro te quiere, solo que no sabe cómo demostrar sus sentimientos». «Lo sé, mamá». Carolina abrazó a su madre para despedirse. Hasta el sábado. Se fue sintiéndose un poco mejor. Hablar con su madre siempre la calmaba. Recogió a Valentina del colegio, de camino a casa pasó por el supermercado. Por la noche tenía que preparar una buena cena y hablar con Alejandro sobre el aniversario. En casa, Carolina se puso a cocinar. Hizo pollo asado con verduras, ensalada, puso una botella de vino tinto en la mesa, la arregló con esmero, encendió velas. Quería crear un ambiente acogedor para que ella y su marido pudieran hablar tranquilamente. Alejandro volvió sobre las 8 de la tarde, con aspecto cansado y tenso. Carolina lo recibió en la puerta con una sonrisa. «Hola, he preparado la cena. Tu plato favorito», dijo. «Gracias». Alejandro entró en el salón. «Huele bien». Se sentaron a la mesa. Valentina ya había cenado y estaba en su habitación haciendo los deberes. Carolina sirvió el vino, le puso a su marido pollo con verduras. Alejandro comió en silencio, sin levantar la vista. «Alejandro, tenemos que hablar del aniversario», empezó Carolina. «Hoy he estado en casa de mi madre, la he invitado». «Bien», asintió él. «¿Ya has reservado el restaurante?», preguntó Alejandro. Carolina notó que estaba nervioso, sus dedos apretaban el tenedor con demasiada fuerza, su mirada recorría la mesa. «Sí, lo he reservado. La Pérgola. ¿Recuerdas que estuvimos allí para el cumpleaños de Marcos?». Intentó captar su mirada. «Tiene un salón de banquetes precioso, buena cocina». Alejandro bebió un sorbo de vino. «Pero todavía no he enviado las invitaciones a nadie. Solo se lo he dicho a mi madre», continuó Carolina. «He hecho una lista de invitados. 50 personas. Familiares, amigos, tus socios. ¿Crees que debería añadir a alguien?». Alejandro dejó el tenedor y se frotó el puente de la nariz. «Carolina, ¿y si no hacemos una celebración tan grande?». En su voz había un atisbo de esperanza. «Nos sentamos en familia, tranquilos, en calma». «¿Para qué tanta gente?». Carolina miró a su marido con asombro. «¿Cómo que no?». «Alejandro, son 10 años. Una fecha redonda», negó con la cabeza. «Todos nuestros conocidos han celebrado sus aniversarios. Nosotros también deberíamos». «Pero, ¿para qué tanto despliegue?». Alejandro claramente intentaba disuadirla. «Es caro, complicado. Y además, ahora tengo mucho trabajo. No estoy para fiestas». «No, Alejandro», dijo Carolina con firmeza. «Son 10 años. Quiero una fiesta, me la he ganado». Resplandecía, imaginando cómo estarían de pie ante los invitados, cómo todos los felicitarían, cómo Alejandro le entregaría su regalo. Un coche nuevo, como había sugerido su madre. Sería una noche maravillosa. Alejandro miraba a su esposa y sentía que la angustia lo atenazaba. No quería esa fiesta. No quería estar de pie ante los invitados fingiendo ser un marido feliz. No quería hacer brindis sobre el amor y la fidelidad cuando él mismo le había sido infiel.
Está bien, dijo en voz baja. Como tú digas. Genial. Carolina sonrió satisfecha. Mañana empezaré a enviar las invitaciones. Aún tengo que encargar la tarta, elegir un vestido. Tantas cosas. Hablaba con entusiasmo, haciendo planes. Alejandro escuchaba a medias, asintiendo en los momentos adecuados. Su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó por debajo de la mesa y miró la pantalla a escondidas. Un mensaje de Gabriela. ¿Estás libre mañana por la noche? Alejandro tecleó rápidamente una respuesta. Sí. Jimmy la hora. Guardó el teléfono de nuevo en el bolsillo y levantó la vista hacia su esposa. Carolina seguía hablando de los planes para el aniversario, sin darse cuenta de que a su marido no le entusiasmaba la idea. Sus ojos brillaban de felicidad. Tenía un rubor en las mejillas. Alejandro la miró y se dio cuenta de que se había metido en una trampa. No podía cancelar la fiesta sin levantar sospechas. No podía confesar su infidelidad. Solo le quedaba jugar el papel de marido amante hasta el final. Alejandro, ¿me estás escuchando? Carolina agitó la mano delante de su cara. Sí, claro, se sobresaltó. Perdona, estaba pensando. Te preguntaba qué traje te vas a poner, repitió ella. No sé, ya veré. Se levantó de la mesa. Perdona, tengo que terminar unos documentos. Mucho trabajo. Alejandro se fue a su despacho, dejando a Carolina sola. Se quedó sentada a la mesa, mirando la cena a medio comer, y sintió cómo la alegría se desvanecía gradualmente. Algo no iba bien. Alejandro estaba en contra de la fiesta. ¿Por qué? Carolina recogió la mesa. Lavó los platos, revisó los deberes de Valentina, la acostó. Luego se quedó sentada un buen rato en el salón, hojeando una revista y escuchando los sonidos del despacho. A medianoche, Alejandro salió. Tenía la cara cansada, los hombros caídos. Me voy a dormir, dijo secamente, y se fue al dormitorio. Carolina lo siguió. Se acostaron en la misma cama, pero cada uno en su propio mundo. Alejandro se giró hacia la pared. Carolina yacía boca arriba, mirando al techo. La semana pasó volando en un torbellino de actividad. Carolina iba de un lado a otro como una loca, enviando invitaciones, acordando el menú con el restaurante, eligiendo vestidos, encargando la tarta. Cada día estaba planificado al minuto. Quería que esta fiesta fuera inolvidable. Alejandro apenas apareció por casa esos días. Se iba temprano, volvía tarde. A todas las preguntas respondía brevemente. Trabajo, reuniones, asuntos. Carolina no insistió. Decidió que simplemente estaba preparando una sorpresa. Quizás, de verdad, un coche. Finalmente, llegó el día de la celebración. El sábado amaneció soleado y cálido. Carolina se despertó con una sensación festiva. Hoy era su 10º aniversario. 10 años juntos. 10 años de amor, apoyo, victorias y dificultades compartidas. Se giró hacia su marido. Alejandro yacía boca arriba mirando al techo. Se notaba que no había dormido. Buenos días, dijo Carolina suavemente. Feliz aniversario, mi amor. Feliz aniversario. Giró la cabeza y forzó una sonrisa. Carolina se sentó en la cama y se estiró hacia la mesita de noche. Sacó una bonita caja, atada con una cinta dorada. Esto es para ti. Le tendió la caja a su marido. Espero que te guste. Alejandro se sentó y cogió el regalo. Desató la cinta, abrió la caja. Dentro había un reloj de oro, macizo, elegante, de fabricación suiza. En la tapa trasera había un grabado: a mi amado esposo. 10 años juntos. Sé, es muy bonito. Alejandro pasó un dedo por la esfera. Y caro, te lo mereces, sonrió Carolina. ¿Te gusta? Mucho. Miró a su esposa y de repente se inclinó, besándola en los labios. Fue el primer beso de verdad en la última semana. Carolina se quedó paralizada por la sorpresa, luego respondió al beso. Su corazón se aceleró. Quizás todo se arreglaría. Quizás la fiesta de hoy les devolvería la cercanía. Gracias, susurró Alejandro, apartándose. Tu regalo vendrá más tarde, en el evento. El corazón de Carolina latía con fuerza. Ya se imaginaba cómo le entregaría las llaves del coche. Quizás justo delante de los invitados. Sería tan romántico. ¿Me intrigas? Le dio un codazo juguetón. Ni una pista, no. Es una sorpresa.
Alejandro se levantó de la cama. Tengo que ir a la oficina un par de horas. ¿A terminar algo? ¿Hoy?, preguntó Carolina decepcionada. Alejandro, es nuestro aniversario. Lo sé, pero es importante. Seré rápido. Ya se dirigía al baño. Carolina suspiró. Bueno, ella también tenía mucho que hacer. Peinarse, la manicura, el maquillaje. El día prometía ser ajetreado. Alejandro se fue sobre las 11. Carolina se ocupó de sus preparativos. Llevó a Valentina a casa de una amiga. La niña se quedaría allí hasta la noche, y luego los padres de la amiga la llevarían al restaurante. Ella misma fue a un salón de belleza. El peluquero le hizo un recogido elegante, la maquilladora, un maquillaje de noche. Carolina se miró en el espejo y apenas se reconocía. Estaba impresionante, el pelo ondulado, los ojos realzados con un ahumado, los labios pintados con un suave rosa. Al volver a casa, se puso el vestido, lujoso, de color esmeralda, que se ceñía a su figura y realzaba todas sus virtudes. Zapatos de tacón de aguja, un collar de perlas, pendientes de diamantes. Regalo de Alejandro del aniversario anterior. Alejandro volvió a las 5, se cambió a un traje negro formal, se puso una camisa blanca impoluta y una pajarita. Cuando salió del dormitorio, Carolina se quedó sin aliento. «Estás impresionante», dijo. «Tú también». La recorrió con la mirada, y en sus ojos brilló algo esquivo. «Vamos». Llegaron al restaurante media hora antes del comienzo. El salón de banquetes estaba magnífico. Manteles blancos, lámparas de cristal, flores frescas en cada mesa. En el centro del salón había una gran mesa para los novios, decorada con arreglos de rosas y velas. «¡Qué bonito!», admiró Carolina. «¿Ves, Alejandro? ¿Ha salido todo bien?» «Sí, bonito», asintió él, pero su voz era tensa. Los invitados empezaron a llegar. Los primeros fueron los padres de Alejandro, un matrimonio mayor, siempre reservados y de pocas palabras. Felicitaron a la pareja, les entregaron un sobre con dinero. Luego llegaron los amigos, compañeros de trabajo, socios. El salón de banquetes se fue llenando poco a poco. Todos elegantes, alegres, con regalos y flores. Teresa apareció de las últimas. Llevaba un elegante vestido burdeos, un corte de pelo moderno y un maquillaje llamativo. Abrazó a su hija, la besó en la mejilla. «Estás preciosa, Carolina», susurró. «Te deseo toda la felicidad, cariño». «Gracias, mamá». Carolina abrazó fuertemente a su madre. Teresa se giró hacia su yerno y asintió fríamente. La relación entre ellos siempre había sido tensa. Ella consideraba que Alejandro no prestaba suficiente atención a la familia. Cuando todos los invitados se reunieron, el presentador anunció el comienzo de la celebración. Carolina y Alejandro se sentaron en la mesa principal. Los invitados levantaban sus copas, hacían brindis, felicitaban a la pareja por su 10º aniversario. «Por el amor», gritaban unos. «Por la fidelidad», secundaban otros. «Por muchos años más de felicidad juntos». Carolina resplandecía, se sentía la reina del baile. A su lado, Alejandro sonreía, pero Carolina notó que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Estaba tenso, nervioso. Sus dedos tamborileaban constantemente sobre la mesa, su mirada recorría el salón. «Alejandro, ¿está todo bien?», preguntó en voz baja. «Sí». Bebió un sorbo de champán. «Solo estoy nervioso». «¿Por qué?». «Por el regalo». No la miró. Carolina sonrió. Entonces, de verdad, había preparado algo especial. La fiesta siguió su curso. Sirvieron los platos, sonaba la música, los invitados se divertían. Marcos hizo un brindis por Alejandro, llamándolo el mejor jefe. Los amigos recordaron anécdotas divertidas de sus años de estudiantes. Los familiares desearon salud y prosperidad. Y en el punto álgido de la velada, cuando ya habían servido el plato principal y los invitados se habían relajado, Alejandro se levantó de repente, cogió el micrófono del presentador. El salón se quedó en silencio, todos se giraron hacia él. Carolina también miró a su marido. ¿Era el momento? ¿Ahora diría un bonito discurso y le entregaría las llaves? «Queridos invitados», empezó Alejandro. Su voz temblaba. Le temblaban tanto las manos que el micrófono se movía. Su rostro estaba pálido. Le perlaba el sudor en la frente. «Quiero decir unas palabras». Hizo una pausa, mirando al salón. Carolina sonreía, esperando una declaración de amor. Pero las siguientes palabras hicieron que su sonrisa se congelara.
He aguantado 10 años, pero mi paciencia se ha acabado, pronunció Alejandro. Silencio. Los invitados se miraron entre sí, sin entender qué pasaba. Carolina frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? Todos estos años no te he amado a ti. Alejandro se giró hacia Carolina. Sus manos temblaban de nerviosismo, sus ojos estaban llenos de una extraña determinación y al mismo tiempo de dolor. Carolina no podía creer lo que oía. ¿Qué había dicho? Que no la amaba a ella. Debía de ser una broma, y en ese momento, una mujer entró en el salón, alta, esbelta, con un vestido rojo, pelo oscuro, ojos verdes, andar seguro. Se dirigió a la mesa principal, y todos los invitados se callaron, siguiéndola con la mirada. Gabriela, susurró Alejandro al micrófono. Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Gabriela, ¿quién es? ¿De qué está hablando? Es la mujer que amo, continuó Alejandro, mirando a la recién llegada. La amo desde la universidad. Carolina, perdóname. Se giró hacia su esposa, y en sus ojos había dolor. Un dolor sincero, real. Perdóname. Pero no puedo seguir mintiendo. La reencontré hace un mes, y me di cuenta de que todo este tiempo solo la he amado a ella. Los invitados estaban en shock. Alguien ahogó un grito. Alguien se tapó la boca con la mano. Marcos palideció. Los padres de Alejandro estaban como estatuas y Teresa de repente soltó una carcajada. Fuerte, histérica, tanto que todos se giraron hacia ella. ¿En serio? Siguió riendo, mirando a Gabriela. ¿Esta es tu amante? Gabriela le lanzó una mirada furiosa. ¿Y sabes a qué se dedica tu amante? Continuó la suegra, levantándose de su sitio. Es una prostituta de lujo. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Gabriela palideció. ¿Te ha contado cuántas veces se ha deshecho de embarazos no deseados? Teresa caminaba hacia el centro del salón. Unas 5 o 6 veces, ya he perdido la cuenta. ¿Qué? Alejandro dejó caer el micrófono. No tiene derecho, gritó Gabriela. ¿Y el secreto profesional? ¿Qué secreto? Espetó Teresa con desprecio. Si tú misma se lo cuentas a todo el mundo en la sala de espera, se giró hacia su yerno. Vaya, yerno, no esperaba esta bajeza de ti. En su voz había asco. ¿Y a ti, hija? Miró a Carolina. Te aconsejo que te hagas unas pruebas. Para no pillar ninguna enfermedad de este, lanzó una mirada despectiva hacia Alejandro. Teresa trabajaba como ginecóloga, y Gabriela era, en efecto, una de sus pacientes habituales. La reconoció en cuanto entró en el salón. Alejandro se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. «Gabriela, ¿es verdad?», preguntó con voz ronca. Gabriela lo miró y sonrió lentamente. En sus ojos no había ni vergüenza ni remordimiento. «¿Qué? ¿Se te ha pasado el amor de golpe?», se rió. «Vaya, Alejandro. Pensaba que eras más fuerte». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. En el umbral se giró. «Gracias por el espectáculo. Ha sido divertido». Saludó con la mano y desapareció. Carolina estaba como en una nebulosa. Todo lo que estaba pasando parecía una pesadilla. No podía ser verdad. No podía. Se levantó lentamente, miró a su marido. Alejandro estaba de pie, con la cabeza gacha. No se atrevía a mirarla. Carolina se acercó a él. Levantó la mano y le dio una bofetada con todas sus fuerzas. La bofetada sonó como un disparo. «Te odio», susurró entre lágrimas. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Las lágrimas le nublaban la vista, sus pies se enredaban en el bajo del vestido. Salió corriendo del restaurante, sin mirar atrás. Su madre salió corriendo detrás de ella, pero Carolina ya estaba parando un taxi. Se subió al coche y se fue. Un mes después, Carolina y Alejandro se divorciaron. «Sé que no merezco tu perdón», dijo él a las puertas del juzgado. «Eso no te va a ayudar, Alejandro. Me humillaste delante de nuestros conocidos, de tus socios, de la familia. No te lo perdonaré». Carolina se subió a un taxi y se fue, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Todo se le estaba desmoronando. Si te ha gustado esta historia, compártela y déjanos saber qué te ha parecido.